tal? Muy buenas tardes, ya es viernes, ya son las 3 de la tarde y estamos aquí de vuelta con un episodio más de Hablemos de Todo y siempre bien acompañado y con harta información. Mi estimado amigo Arturo, ¿cómo estás? Bien, amigo, muchas gracias. Encantado de estar de vuelta con todos ustedes, contigo, amigo, aquí compartiendo micrófono. Un mesecito, ¿no? Nos aventamos un Sí, mesecito de hibernando. hibernando. Estamos en estado de hibernación, metidos en las declaraciones anuales de personas morales, Ay, que exacto. afortunadamente terminamos. Pero bueno, ya estamos del otro lado y empieza un mes. Ahora, a ver, con el perdón y la expresión de la palabra, empiezan los juegos del hambre, cabrón. Comenzó abril, comenzó el día primero trabadísimo porque fue el último día de presentación de Morales y el primer día de físicas y todo el mundo corriendo a mi saldo a favor, que quiero dinero, dinero, dinero. Y Aprende algo, las dinero. arcas del erario, pues vaya con tantas cosas, Sí. con ya épocas electorales de campaña, que se les descarrila el tren, que no. Híjole, Que si está la de hijo de todo. Xochitl que aparece. Hay de todo, pero bueno, en este episodio vamos a hablar de, ¿ya presentaste tu declaración anual de personas físicas? Afortunadamente, y lo que no pasó, a reserva, perdón, en diferencia del año 2023, que cuando estuvo la inflación súper alta, de los intereses reales que eran una baba lo que nos consideraba, este año sí nos va a considerar un poquito más porque ya la inflación no estuvo tan fea como hace 2 años y aquellas personas que están pagando un crédito hipotecario, pues sí les va a beneficiar los intereses reales que pagaron. Fíjate que ya que sacaste el tema tan álgido en ese sentido, empezamos con este tema. La verdad es que, a ver, vamos a empezar. Creo que fue un desacierto. Digo, entiendo que al final por ley existe esta situación, pero creo que sí fue un desacierto completamente por parte de la autoridad. En primera, que no tenga el soporte necesario en sus sistemas internos para poder dar servicio a la cantidad de contribuyentes que existen, sabiendo que el 1 de abril, por tema de que al final el 31 de marzo era fin de semana, pues se extendiera todavía al 1 de abril para la presentación de declaraciones anuales de personas morales, junto con el primer día de la declaración anual de personas físicas. Y a ver, o sea, y culpando un poquito a la autoridad en ese sentido, porque, Échale, amigo. a ver, es tiro por viaje todos los años. Empieza el 1 de abril y empiezan los Juegos del Hambre. O sea, las personas físicas están intenciando de presentar su declaración anual así en el primer minuto del día hábil, así que te permite la plataforma presentar. Ahí ya quieren, porque ya quieren saldo a favor, cuando sabemos que muchas veces traen. El año pasado, hasta a partir del 7-8 de abril, es cuando la plataforma incluso tuvo como un refresh, se cargaban bien las deducciones personales, o sea, no tuvo tantos temas en este sentido, pero aún así las personas físicas se presentaron, hubo temas de, ya presenté mi anual, salió saldo a favor, ¿por qué no me han devuelto? Bueno, porque pues, la plataforma estaba mal, etcétera. Entonces, aquí el único agravio es más bien hacia las personas morales, porque al final, pues no les permitieron presentar la declaración, que me queda claro que muchos dicen, es que lo dejas todo al último. Bueno, pero si al final en mi derecho está poderlo Exactamente. presentar todavía el 1 de abril y tu página no funciona, oye, ¿qué pasó? Y aquí, caso de la vida real, lo estamos platicando a otras bambalinas. ¿Qué resulta? Que al final una persona moral que tenía todavía la posibilidad de presentar el 1 de abril no lo pudo presentar ni siquiera a las 11:30 de la noche, que todavía estamos intentando presentar para poder terminar el tema del anual. Le salía saldo a cargo, definitivamente pues no iba a poder pagar porque el tema de institución financiera no te iba a permitir pagar a esos horarios. Pero el 2 de abril, en buzón tributario, requerimiento de obligaciones omisas. Me queda claro que es un contribuyente Claro. grande, pero pues luego, entonces ahí es como de, a ver, autoridad, espérame, ¿qué te pasa? O sea, si tu sistema ni siquiera funciona en ese sentido, y entonces es de las primeras cosas que creo que empezamos mal en este sentido, este arranque de declaraciones anuales de personas físicas, con pues, traslape, ¿no? de tiempos. Y la segunda tema interesante que sacaste ahorita es con el tema de los intereses, porque si existen contribuyentes, personas físicas que tuvieron inversiones, sabemos que les pudieron haber retenido por el capital invertido, por el promedio del capital invertido, justamente con esta tasa de retención que se presenta en la Ley de Ingresos de la Federación. Pero aquí hay dos factores. La inflación fue menor,
Entonces tienes más intereses reales Claro. a acumular incluso. En este sentido, ese es uno. Dos, la tasa de interés de referencia por parte de Banco de México fue tan alta como nunca en la vida, entonces seguramente tuviste ingresos por intereses superiores a otros años. La tasa de retención de ISR fue menor que en 2024 y entonces, papá, seguro te va a salir saldo a pagar. Claro, estamos hablando del 11.5, Ujú. que fue que apenas empezó a bajar este año, 11.25 y ahorita ya bajó. que se quitaron los 25 puntos, quedó en 11, pero ciertamente ahí no todo en la vida es tan bueno que sea tanto como el interés, porque al final de cuentas tienes más ingresos a acumular y una tasa menor de retención. Y si a eso le suman los ingresos por salarios, incluso alguna actividad profesional o empresarial, pues muy seguramente en lugar de estar saboreándote esas vacaciones, pues te va a salir un saldo a pagar. Entonces sí hay que tomar en cuenta ese rubro porque desde el año pasado, incluso terminando pandemia, se empezaron a impulsar estas diferentes acciones para que el público en general empezara a invertir. Vaya, llegó Nubank a México, empezó con tasas muy provechosas como el 11.25, el 11.50 desde el año pasado, después de medio año creo, porque estaba como 9. Entonces la gente empieza a invertir. CETES también, que se dio esta amplitud en estas plataformas, la verdad muy prácticas, pero empezaron a invertir con tasas arriba del 9. Sí. Por ejemplo, en CETES que era el 9.3, 9.5, subió al 11.25, entonces todo el mundo diciendo, sí, véngame. Pero, ¿qué pasa con la tasa de retenciones? Esa no cambia, esa siguió igual porque fue decretada desde el 2023, desde 2022, perdón, al 1.50, no me acuerdo, 1.47. Entonces, la tasa siguió siendo la misma, el interés fue más alto y ciertamente los que tienen ese gran colchón ahí invertido y ahorrado, que ahí también hay un tema, es, ¿puedo invertir ahorrando o puedo ahorrar invirtiendo? Y sería una técnica incluso para otro podcast, otro programa, pero sí es importante que tengamos bien identificados esos ingresos. Otra cosa que puede diferenciar en este punto, muy importante, que la información que aparece en su estado de cuenta venga a su RFC. ¿Qué pasa si yo no di mis datos fiscales a la institución? Cuando me mandan el estado de cuenta, viene con clave, con el RFC genérico. Si tengo que acumular los ingresos, pero no puedo hacer deducible la constancia de retenciones. Correcto. Entonces, pasó mucho el año pasado cuando también se dio Cambio del CFDI, ¿no? el cambio del CFDI a la nueva versión, de que los bancos te pedían que actualizaras tu información fiscal, perdón, como cada año también la solicitan. Entonces, no la tenías actualizada, no te emiten los estados de cuenta con tu RFC, por lo tanto, no puedes acreditar la deducción. Acuérdense, requisitos para las deducciones, que venga la constancia o el CFDI con tu RFC. El ingreso lo tienes y lo debes de declarar. Son dos cosas bien diferentes, porque acordémonos que el impuesto sobre la renta persigue ingresos, que si bien la base o de dónde sale el impuesto a pagar viene de la utilidad, pero si a la utilidad no le puedo restar mis deducciones por no cumplir con requisitos, todo lo que me retuvieron prácticamente no va a tener deducción alguna. Completamente de acuerdo contigo, amigo. Yo creo que muchos contribuyentes en que ahora coincidió en la semana famosa de Pascua, como le conocen, ¿no? Dijeron, sabemos que traemos un saldo a favor, vámonos de vacaciones, total, vamos a pagar, ahí con eso pagamos las tarjetas y todo el rollo. Y entonces llegando me lo regresan. Regresando, entonces al final con eso iban a pagar. Pero bueno, hay varios, me queda claro que las personas físicas, el gran grosor que son sueldos y salarios, definitivamente en este sentido podrían tener saldos a favor derivado, pues sí, de las deducciones personales, cuidando todo este tipo de cosas. Que aquí yo creo que ya el tema del decreto del estímulo por el tema de las colegiaturas definitivamente deberían de subirlas. Las colegiaturas cada vez están más caras, pobres padres de familia. Incluso y no, hasta universitarios, ¿no? Sí, pues oye, al final, ¿no? Un incentivo para que los estudiantes o los hijos puedan seguir estudiando, creo que podría ser un tema beneficioso. La verdad es que prácticamente lo que puedes terminar disminuyendo o utilizando con este estímulo, pues al final termina siendo
muy poco con lo que terminas. Prácticamente es una sola mensualidad, digo, un par de mensualidades, comparado con las otras 10 que te hacen pagar, ¿no? Más la inscripción y todo el rollo. E incluso modificar esa restricción que son, ¿cuántas sumas, amigo? ¿Me acuerdas? ¿15 sumas? Las 15 para las deducciones personales, Para 15 las UMAS. deducciones, o quitar el 10 o el 15%. Exacto. También aumentar ese límite, porque ciertamente en colegiaturas que se te va la vida prácticamente, Correcto. dices, oye, pues permíteme, si me estás dando la opción o ese beneficio de poder deducir esos gastos personales, pues aumentalos en lentes ópticos, que también todo sube por el incremento de la UMO, por el incremento del salario mínimo, pues entonces también permíteme deducir más. Definitivamente, amigo. Yo creo que eso es uno de los puntos importantes que al final, digo, será un trabajo legislativo, será para quien no desee recabar tantos impuestos. O sea, ya serán en otras administraciones. Serán otras administraciones, pero bueno, o sea, al final ahorita estamos con el tema de las declaraciones anuales, personas físicas. Recordemos que tienen hasta el 30 de abril para poder presentar estas declaraciones. Específicamente aquí lo que quiero mencionar es, gente, véanme a los ojos, gente del reciclo, por favor, no se les olvide presentar su anual. Si no los van a sacar. El año pasado sacaron casi el 30% de los contribuyentes del reciclo por esa mendiga anual, que dieron extensión hasta el 2 de octubre. Después vino una segunda oleada de limpieza por el tema de la firma electrónica. Revisen que su buzón tributario esté activo con los canales de comunicación adecuados, es decir, teléfono celular y correo electrónico, que su firma electrónica esté vigente, que presente su declaración anual en tiempo y forma para que eviten, por favor, que el día de mañana los vuelvan o los saquen el reciclo en este sentido por esta situación. Oye, ¿sabe? Ahorita tocando esa base, como un pequeño breviario cultural y paréntesis, ya habíamos hablado en un episodio anterior con este tema del reciclo y que al final pues estaban impugnando de cierta manera. Estaba platicando con Joel, que ahí les mandamos un saludo. Al parecer hay una línea por parte de los tribunales que están sobreseyendo el tema de la situación del juicio, que porque primero, antes de haber presentado o impugnar la resolución, debieron haber ingresado un caso de aclaración. Como muy similar, cuando existe algo que cuando nos facturamos usamos los certificados de ellos digitales, y esos certificados, cuando se suspenden de cierta manera o se cancelan, ¿no? Pues prácticamente hay que presentar un caso de aclaración para subsanar y después viene la resolución, y si la resolución es negativa porque no le acepta lo que la autoridad o lo que se presenta a la autoridad, entonces ya se puede impugnar. Prácticamente están diciendo que el proceso del reciclo es exactamente lo mismo, que primero debiste haber presentado un caso de aclaración y después, en caso de negativa, ya se puede impugnar esa resolución. Entonces, para que fuera un tema definitivo, lo cual es completamente irrisorio, tonto, perdón que lo diga de esa manera, porque en ningún momento en ley dice cuál es el procedimiento a seguir en caso de que te saquen el reciclo. En ningún momento, a diferencia del certificado de sello digitales, sí te dice que metas un caso de aclaración. Todo el procedimiento natural viene ahí. En el reciclo no. Y te quieren meter bajo esa vía. No, espérame. O sea, es completamente independiente. Entonces, posiblemente no quiere decir que esté perdido, sino que más bien se puede alargar el proceso porque a lo mejor viene el sobrecimiento, entonces hay que meter caso de aclaración, nos lo van a dar negativo y entonces ahora sí metemos nuevamente la impugnación. O sea, eso es algo totalmente irrisorio, meramente recaudatorio por parte de la autoridad. Entonces, bueno, por favor, ya cerrando paréntesis, presenten su declaración anual los reciclos, ¿no? Fíjate que ese es un régimen fiscal con muchos beneficios, ya lo hablamos en episodios anteriores, pero pareciera que la autoridad, en lugar de otorgar más beneficios con este nuevo régimen, que se supone que para eso fue la exposición de motivos del nuevo régimen, pues vaya, dotar de simplificación administrativa, que ahí tiene un atache, y dotar de confianza, que también tiene otro atache, porque ya te da todo precargado y por lo tanto no confía en tu principio de autodeterminación. Exacto. Que afortunadamente en las plataformas ya viene otros ingresos a adicionar o otros ingresos a disminuir, que antes era lo que estaba facturado, era lo que tenías que declarar, no te permitía. Hoy en día afortunadamente ya. Pero entonces pareciera que la autoridad
pues no le convino al final de cuentas este nuevo régimen, porque sí, en algunos ejemplos, en algunos casos, sí se da el beneficio de una reducción sustancial en el pago de impuestos de las personas físicas. Ciertamente, una persona física que única y exclusivamente esté en reciclo, pues pierde de alguna manera esta deducibilidad anual en sus gastos personales porque dice, oye, pues ya te di bastante beneficio fiscal al reducirte la tasa, por lo tanto, pues ya no puedes presentar esta declaración o estas deducciones, Así es. salvo que también tengamos el régimen de sueldos y salarios y obtengamos esos ingresos, sí podemos meter ese tipo de deducciones, pero mucho cuidado, tengan siempre presentes los requisitos para estar en ese régimen, ya lo mencionó Arturo, su firma electrónica, su buzón tributario y su declaración presentada. Y abordabas un tema de que se dio el plazo hasta octubre. Me acuerdo que en administraciones pasadas se daban estas prórrogas, que, ok, al 31 de marzo, fin de las declaraciones anuales de las personas morales, y el día 30, el día 29, existe prórroga de un mes, porque las plataformas, aunque está en ley, y es una ley mayor a las leyes especiales, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, donde dice que el sistema de administración tributaria deberá proveer de los servicios, formatos o aplicaciones o páginas que funcionen correctamente para la presentación de las declaraciones. Cierto que pues no existen, no sirven, no te guardan información. Yo estuve presentando algunas morales donde cargar la información financiera que afortunadamente ya le bajó a 2 estados financieros, que solamente fue posición y resultados, ya no pedían flujo, ya no pedían el de capital contable, que digo, bueno, cargaba la información y yo bien a gusto presentándola, hoy sí voy a presentar en tiempo y forma y como debe de ser, y cuando enviaba la declaración no avanzaba, y le daba a volver a enviar y no avanzaba, y salía el tenebroso mensaje de error, que no sé qué, volvías a entrar y, oh sorpresa, nada estaba guardado. Entonces, pasarte 3 horas en una sola declaración para que no se guardara nada, la verdad era muy molesto. En algunos opto por presentar una complementaria para llenar los estados financieros porque si no, no me permitía cargar toda la información. Correcto, amigo. Creo que eso ha sido un tema constante. O sea, me queda claro, no voy a negar que la autoridad ha hecho inversiones brutales en tema de tecnología, porque lo ha hecho, pero lo ha hecho para efectos de fiscalización. Temas de inteligencia artificial, el tema de análisis de Big Data, para poder cuadrar, conciliar, referenciar información, pero para meramente un tema recaudatorio es para efectos de fiscalización. Para el otro lado, es decir, ahora sí que el famoso front desk, el tema de poder, la plataforma hacia el usuario, como a nosotros, es bastante molesto, como tú lo mencionas, que la única manera para que tú puedas presentar tranquilo es con un tequilita, un mezcalito, y a partir de las 10 de la noche, para que entre 10 de la noche y 6 de la mañana no tienes tema alguno. O sea, como diciendo, es el hora que tú tienes que chambear si quieres presentar un anual, porque no puede ser que en horario ahora sí que laboral, Habitual. como cotidiano, ¿no? Natural o normal, no natural, pero normal, ¿no? De parte de los contribuyentes, no puedas presentar en tiempo y forma una declaración. Me queda claro que ahorita, digo, no sé si ahorita, por ejemplo, ahorita con las personas físicas, como que de repente falla, vuelve a fallar, pero la verdad es que de las que pocas que he presentado literalmente a las 6:30 de la mañana. Dije, ¿por qué? Porque nada más así me voy tranquilito. O sea, la gente, la verdad es que no llevo tantas personas físicas, pero sí muchos de los que me buscaron, les dije, ¿saben qué? Nos vemos la próxima semana. Dejen que esta semana pasen todos los que se quieran matar y nosotros nos vemos en la próxima semana más tranquilitos, más a gusto, que ya la euforia haya pasado un poquito, entonces ya tranquilamente la presentamos, Sí, ¿no? sobre todo descansar porque esa página nos ha hecho, digo, de por sí ya la declaración de personas morales tiene harta información, ajuste anual por inflación, que si partes relacionadas, que si no. Las personas físicas, digo, por ser más simplificado el trámite, pero aún así tiene su grado de complejidad. Sobre todo, y es a donde voy con el siguiente comentario, mucho cuidado con los otros ingresos que hayan obtenido durante el ejercicio. Que si fui a la caja, al banco y me otorgaron un préstamo,
ciertamente, al no rebasar la cantidad de 600 o 400, 600. son 600 en una sola exhibición o en su conjunto, rebasen de esta cantidad, sea la obligación de informarlo, así sea menor, pues si tengamos esa prudencia de por lo menos, si no lo van a informar, tenerlo bien identificado de qué fue, porque si no después vienen las vigilancias profundas o estos correos de que el banco me dijo que tuviste estos ingresos y no me los enteraste. Entonces, ahí te va tu línea de captura. Es muy importante que tengamos en el radar qué otros ingresos estamos percibiendo. Los que son por inversiones, los que son por nómina, prácticamente en tu recibo o en tu estado de cuenta bancario, si tienes actualizados tus datos fiscales, ahí se encuentra y la autoridad ya lo sabe. Pero aquellos que no tienen identificados como los depósitos a tarjetas de crédito en efectivo, de dónde salió ese efectivo o algún depósito que no venga, que sea una donación, que sea un depósito que te hizo tu papá, tu mamá, tus hermanos, es importante tenerlos rastreados el monto total, porque si no, al final del año nos pueden fincar un crédito fiscal o hasta esa instancia por no haberlos declarado. Completamente de acuerdo. Y además, en el caso específicamente del tema de los donativos, sabemos que existen los donativos que para la ley son exentos cuando son en línea recta hacia arriba, ascendente o descendente, ¿no? Ya saben, abuelos, padres, hijos, nietos. Eh, y que además en este sentido, pues serían ingresos exentos, es decir, no grabarían ningún tipo de impuesto. Y existen otros tipos de donativos que no superan un cierto número de UMAS, números cerrados son como 95,000 pesos anuales, que no tendrían que superar si son con otro tipo de personas este tipo de donativos. Es viable, es posible, siempre cuando no supere este monto, para que no grave un tema de impuesto. Aunado a eso, siempre como lo hemos comentado, en tema de las formalidades, la autoridad cada vez, somos un país de formas más allá de fondos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier tema de forma puede crear un problema de fondo. Entonces, la autoridad te va a solicitar sobre el tema de donativos, pues que se presente en la escritura pública o el contrato donativo elevado a escritura, pensando en ese sentido de que al final te dice, oye, pues el código civil de tu estado te lo exige. Entonces, sí, por ejemplo, en el caso de Querétaro, o sea, en todos los estados del Código Civil, revisen su Código Civil de cada uno de los estados. En el caso de Querétaro, si no me equivoco, son 5,000 pesos, arriba de 5,000 pesos, estos famosos donaciones de bienes muebles, ¿no? Como es el caso del efectivo, el dinero. Tendría que estar elevado a escritura pública para que en un momento dado, pues eso se pueda informar junto con la autoridad en anual, en otros datos informativos y en su momento dado, pues al final, pues ante una posible revisión, se sustente que al final yo sí le avisé a la autoridad y además tengo la escritura que avale dichos donativos, ¿no? Sí, es muy importante porque ahí es donde muchas veces lo vemos sin tanta relevancia. Recibí una herencia, recibí un dinero del extranjero, recibí una donación o mi papá me mandó dinero, mi mamá o mis hermanos o mis abuelos, y no tenemos ese cuidado de ver, dices, fue en enero, ni siquiera me voy a enterar. Pero durante todos los meses, sí juntaste ese umbral o ese monto que estás obligado a enterarlo. Y ojo, también estamos tan enfocados en el término federal que perdemos de vista los ámbitos estatales, como el repasar nuestras obligaciones administrativas, en este caso de carácter civil, del propio Estado, porque vaya, si son más de 5,000 pesos en una fiesta, lo que sea, dices, yo pongo 15,000 pesos, los transfieres y ya fue una donación, que deberías escriturarlo o elevarlo a escritura pública, si no, tú vas a tener la obligación de declararlos o en su caso pagar los impuestos correspondientes. Entonces, de algo tan simple como el tener por lo menos bien identificados de qué fue ese ingreso, nos puede ocasionar un detrimento a nuestra cartera, a nuestro patrimonio por pagar por esa falta de probidad al no tener identificado ese recurso. Entre esos, y he visto, fíjate, mi estimado Arturo, que muchas personas, vaya, el 50% de la base activa de contribuyentes son personas físicas de sueldos y salarios. Creo que más del 60-70% siguen sin solicitar sus gastos, sus facturas de deducciones personales. Vas al dentista y, no le pedí factura. Vas al médico, no le pedí factura. Te haces unos estudios que ahí tenemos un laboratorio, vaya, tiene una gran
eh, parte financiera que son muy baratos, los famosos de salud digna, Sí. que aún así son estudios y son baratos, tienes que pedir tu factura porque esos te van a ayudar a cierto momento, te generen este saldo a favor. Entonces la gente sigue sin pedir ese derecho que tiene al solicitar sus facturas por esos gastos personales. Yo creo que son, a ver, no sé si te ha pasado, digo, cada vez es menos, pero me queda claro que una de dos, bueno, más bien yo creo que son varios factores, pero de acuerdo contigo. Creo que la primera es esta falta de cultura de pedir, porque al final es un beneficio para ti, es decir, hacer valer tu derecho de poder hacerlo deducible, que en un momento dado el impuesto que se te haya retenido por tema de sueldos y salarios, lo puedas prácticamente pedir en devolución, ¿no? La diferencia, es decir, lo que se genere por esa base gravable que se va a disminuir. Dos, y es lo que luego muchas veces sucede de, uy, joven, es que si quiere factura, Masiva. entonces pues, deja tú el masiva, porque a lo mejor son médicos, ¿no? Para decir, no, pero entonces ya la consulta nos de un 800, son 1,000 pesos. Entonces, pues, ¿por qué? Pues yo tengo que pagar impuestos, joven, usted sabe, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? O el famoso cobro por terminal. Ese es el otro comentario que iba a decir. Uy, no, joven, te voy a cobrar por terminal. Eso incrementa un 4%. Y aquí es donde quiero hacer paréntesis. No sé si ya viste, que por lo menos en Cámara de Diputados ya se aprobó la modificación creo que la ley Profeco, para evitar literalmente como marcar de una forma ilegal ahora sí el hecho de que traspases la comisión del cobro a los usuarios, porque en principio cuando tú contratas este tipo de servicios financieros para poder cobrar con terminales bancarias o terminales de punto de venta, en principio los contratos te dicen que en ningún momento podrás trasladarle la comisión al usuario porque es parte de tu negocio. Es parte de valorar como parte del presupuesto lo que implica ese tipo de comisiones en un momento dado. Claro. Pero ahora ya prácticamente, digo, está aprobado por tema de Cámara de Diputados, falta que suba, se pruebe, que seguramente sí va a pasar definitivamente, entonces se va a volver ilegal, ahora sí, que te cobren esa comisión extra por pagar con tarjeta, lo cual me parece todo adecuado, y ahí seguramente muchos van a seguir el consejo de Sams y Costco, ¿no? Si pagas con tarjeta de crédito, ya te lo pongo el precio. Si pagas con tarjeta de débito, ya viene el precio. Y si pagas en efectivo, ya viene otro precio. Exactamente. Es que realmente sí lo pueden hacer. Incluso algunos clientes que me dicen, oye, pero la comisión es muy cara, es el 7% directo al ingreso, ya ni siquiera la utilidad, directo al ingreso. Sí, ciertamente, pero por eso tienes que hacer tu presupuesto y revisar e incrementar en el precio ese valor. Oye, no es lo mismo que te cobran 800 pesos y que pagues con tarjeta y te digan, oye, pues son más 4% a que tú llegues como usuario y te digan, cuesta 840 pesos. Dices, pues yo sé si lo compro o no. Y ya no tienes ninguna dificultad. Puedo pagar con tarjeta de débito, crédito, efectivo. Es lo mismo, al final de cuentas. Eso también da mucha seriedad a tu negocio cuando ya no dices, es que si es con factura es masiva o si es con tarjeta es más del 4. Eso es totalmente pues absurdo. Sí lo puso el SAT como malas prácticas incluso, pero ahora que ya está avalado en Cámara de Diputados, esperemos que así pase, pues sí, es muy benéfico para la economía porque así al final de cuentas la persona empieza a comprar y a pagar más de esta manera digital también, que es, tiene varios aristas, que una de ellas es que empecemos a utilizar más todo el mercado o la banca digital y dejar de utilizar el efectivo, que eso también tiene tintes recaudatorios porque así evitan andar en efectivos, pero en lo que es la razón de comprar o pagar con tarjetas de crédito o débito, si quieren ustedes aprovechar que les sigan pagando en débito, en efectivo para cobrar una menor comisión, pues pongan su lista de precios y estos son los precios. Si pagas con tal es tanto, si pagas con crédito es tanto, o si pagas en efectivo, la consulta o el precio te vale tanto. Y así se quitan de problema. Completamente de acuerdo, amigo. Pues la verdad es que no se les olvide pedir sus deducciones personales. Si no me equivoco, todavía hay una posible deducción adicional que todavía hoy la pueden aplicar, que es la del plan de retiro, Planes personales de que retiro. es el artículo 80 y tantos, 185, voy a decir una tarugada, creo que es 185. Ahorita lo reviso. Ahorita que te sea la palabra, lo reviso nomás para no dejarlo ahí.
pero este plan de retiro al final te permite que todavía contratándolo a más tardar el último día de la presentación de la declaración anual, todavía puedes hacerlo valer, El ¿no? año anterior. Para respecto al año anterior. Entonces ahí pudieras reducir ese sentido y bueno, al final puede servir en el momento dado como un tema de inversión a largo plazo para que el día de mañana se puedan retirar de manera digna con este tema de la ley del 97 del Seguro Social. Sí, sobre todo que hay muchísimas deducciones personales que podemos hacer, como los PPR o las aportaciones voluntarias a nuestro ahorro para el retiro, algunos seguros de vida, lo que son los créditos hipotecarios, lo que son lentes ópticos, colegiaturas, gastos médicos mayores, cualquier ida al laboratorio, al doctor, al dentista, al oculista, pidan sus facturas, que podemos incrementar el número de o el monto de nuestras deducciones personales y con eso bajar al impuesto y al final de cuentas podemos recuperar algo de lo que nos descontaron. Ciertamente depende también de tu régimen fiscal. Si únicamente tienes actividades empresariales, ahí dependerá de la utilidad. Si tu negocio lo gestionaste para que te diera una pérdida, pues al final de cuentas no hay una utilidad o un impuesto sobre el cual puedas tú meter estas deducciones personales y no te van a funcionar. Pero si eres como el grueso de la población, que más del 50% son contribuyentes de sueldos y salarios, pues sí puedes meter estos gastos personales. Correcto. Y puedas optar por solicitar tu devolución para que en abril, esperando antes de que llegue mayo y las utilidades, que eso lo veremos en un próximo episodio, también te pueda servir para tener estos ingresos extras para mediados de año y pues, irte de viaje, alguna adquisición, etcétera. Correcto, amigo, la atiné. 185. 185, revísenlos muy bien. Tienen, si aún, porque el fin de la declaración anual es el 30 de abril, pueden contratar un plan personal de retiro, aún no pueden deducir para el ejercicio 2023. Exactamente. ¿Algún comentario, mi estimado amigo? No, amigo, pues nada más que sigan gustosos por presentar su declaración anual, nos hacen unos buenos contribuyentes, paguemos lo que tengamos que pagar, cobremos lo que tengamos que cobrar. Y pues nada más, muchísimas gracias, amigo. ¿Tú algo que quieras agregar? Nada más, revisen bien su buzón fiscal también de sueldos y salarios, debemos de tenerlo activo, como nuestra firma electrónica por si nos salen más de 10,000 pesos a favor, hay que presentarlo con firma electrónica y agradecerles por sintonizarnos en nuestro programa. Estuvimos ausentes, pero vamos a estar aquí como cada viernes a las 3 de la tarde con mucha información. Si tienen comentarios, háganoslo saber, suscríbanse, muchas gracias a todos los que ya se suscribieron y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.